Doctora Perestello, muchísimas gracias por conversar con Perú 21 en esta entrevista dominical. Doctora, vimos en la noche del viernes que juramentaron seis ministerios nuevos, ¿no? Seis ministros que asumen carteras nuevas. Pero allí Mm. lo que hemos visto es que prácticamente hubo tres reciclados y dos sí dejaron el cargo, como fue la Cancillería y Economía. Pero lo que se decía y lo que el premier Aníbal Torres había puesto en su carta era que él ya no tenía ganas de seguir y puso su cargo a disposición. Doctora Perestello, ¿cree que al presidente Pedro Castillo nadie le aceptó el premierato? No lo sé, no sé si eso solamente lo saben ellos, no sé si fue algo que no le gustó a Aníbal Torres y fue su manera de negociar, eh, que dejaba el presidente cuando ha sido uno de sus principales voceros y defensores, o si en realidad nadie le aceptó el primerato. Eso no lo sé, eso en algún momento se sabrá, porque en este país al final todo se sabe y eso es bueno. Eh, lo que sí sé es que no cubrió las expectativas del país, no sé si las del presidente Castillo, probablemente sí, pero no las del país, y que no es la personalidad que se necesita para garantizar, por un lado, libertad de expresión, que es el punto de partida sobre el que se construye la democracia, para garantizar diálogos, porque se requieren respetos mutuos y una actitud que no es propia del señor Aníbal Torres, y porque va a repetir los errores que ha tenido hasta ahora, ¿no? Es decir, por ejemplo, se aprueba el Plan Nacional al 2050, el mismo 28 de julio se aprueba por decreto supremo, es responsabilidad de PCM y ni siquiera se menciona en el mensaje presidencial y hasta hoy no se ha hecho ninguna referencia a lo que eso significa, a pesar de que quedan 90 días para que se validen indicadores en el sector público. Entonces, Ujú. está completamente al margen de las políticas públicas, del diseño de políticas públicas y del norte que un país tiene que construir para sí mismo. El presidente obviamente no tiene una mirada de país al futuro, pero claramente el premier Aníbal Torres tampoco, ¿no? Y yo creo Claro. que se le facilitó la salida hacia la cátedra universitaria, ampliando, evitando, cambiando la ley para que no exista un límite de edad eh, en la docencia universitaria y también que él había expresado con claridad su sentir, pero no sabría leer una carta de una renuncia que no es renuncia, sino puesta a disposición de un cargo, ¿no? Esos estilos poco claros de este gobierno son parte del problema. Ujú. Doctora, tuvimos un hecho inusual, ¿no? Una señora que fue censurada del cargo de ministra de Trabajo, volvió al gabinete. ¿Hay algún recuerdo de algún hecho similar en gobiernos pasados, gobiernos recientes pasados? No, porque resulta siendo absurdo, ¿no? Si se censura a un ministro por un acto político que lleva a una sanción política de esa dimensión, a menos de un año de que eso se haya cumplido, en realidad es una suerte de retar al Congreso, ¿no? Además, no se censuró a Betsy Chávez por un capricho político, ¿no? El daño que sus decisiones le hicieron al sector fueron muy grandes. Pero yo creo que es más de lo mismo, ¿no? Y que la pone además en una cartera en la que ya el presidente Castillo ha demostrado que tiene intereses poco santos, y eso sí es preocupante, ¿no? Como el Ministerio de Cultura, vamos, Exactamente. ¿y cuáles serían? A ver, me quedé con la palabrita, intereses poco santos. A ver, Sí, coméntenos, descríbanos un exactamente. poco los intereses poco santos, ¿cuáles serían Incorporar estos? en la lista de organizaciones representativas indígenas a la CUNAR. Ujú. La CUNARP, que representa a los ronderos en el Perú, es una Claro, organización muy respetable, por supuesto, como lo son los ronderos que no violan derechos humanos y no cometen delitos, porque de alguna manera históricamente han representado la administración de justicia en los pueblos más alejados del país, donde no había presencia estatal, y eso hay que claro. reconocer. Por supuesto que las violaciones a derechos humanos y los delitos que han cometido eh, tienen que ser sancionados ahora y siempre debió ser así, porque ese es el límite de sus competencias. Y sin embargo, hace muchos años, desde que
nace el Ministerio de Cultura y se crea este reconocimiento de pueblos por un lado. O sea, hay dos listados en el Ministerio de Cultura, uno de pueblos indígenas y otro de organizaciones representativas indígenas. Claro. Y aquí tienes en AIDCEP para representar, digamos, las organizaciones indígenas amazónicas, y tienes otras organizaciones que representan pueblos indígenas como los quechuas o los aymaras. Entonces, esto, para tú ser un pueblo indígena, tienes que tener características contempladas en el Convenio 169 y en la ley, y tienes que ser un pueblo originario. CUNARP hace muchos años ha tratado de ingresar a la lista de organizaciones de pueblos indígenas. De hecho, yo acabo de obtener vía transparencia las resoluciones, los informes, tanto los negativos como el positivo, en el cual se señala que CUNARP no reunía las condiciones para ser considerado dentro de la lista de organizaciones representativas indígenas. Primero, porque su naturaleza no es la de ser una organización representativa indígena. La CUNARP organiza ronderos y se tiene que preocupar de temas de seguridad, de temas de orden, que tiene una lógica distinta. Incorporar a CUNARP a la lista de organizaciones representativas indígenas es petardear la institucionalidad indígena que ha sido tan difícil de construir, petardear la cosmovisión indígena y la manera como se toman decisiones en los pueblos indígenas, socavar la representación indígena en la toma de decisiones en políticas nacionales, a donde va a poder participar CUNARP y probablemente pueda licuar a la representación real indígena. Esto no significa que no hayan pueblos indígenas a donde hay rondas. Sí, eso sí, pero también hay colegios y también hay padres de familia y no se convierten en organizaciones que representan pueblos indígenas. Sí, entonces, claro esto, lo grave es que los ministros de Cultura anteriores le negaron esa incorporación a CUNARP. Y esta incorporación ha sido muy rara. Los argumentos del informe no son sustantivamente distintos a los anteriores y la conclusión es completamente diferente, ¿no? Y eso es muy grave. Ya se han pronunciado en contra los pueblos indígenas representados en AIDCEP. Y ojo que cuando AIDCEP se pronuncia, no se pronuncian un grupo de personas en una mesa, porque la organización indígena es distinta. Ellos recogen el sentir de cada pueblo indígena y lo validado en asambleas que están en actas y lo trasladan a los órganos de representación que ellos han organizado para poder relacionarse con el Estado. O sea, no es naturalmente el sistema de federaciones y confederaciones propio de las costumbres indígenas, pero esa es la manera en que AIDCEP logró relacionarse hace muchos años con el Estado peruano, porque el Estado peruano no entendía a los pueblos indígenas. De hecho, los ignoraba, sobre todo los que están en la Amazonía. Entonces, a mí eso me parece penoso, me parece muy complicado para los pueblos indígenas, y esto podría, aunque no lo entienda Lima y no lo entienda gran parte del Perú urbano, podría, primero, significa sin duda que Castillo ha defraudado a quienes podrían haber votado de los pueblos indígenas por él, porque los está minando. Y segundo, que pierde bases sociales y entonces las reemplaza por organizaciones que no necesariamente representan lo que corresponde, generándoles derechos que no merecen tener, restándoselos a los que sí lo merecen. Claro. Y esto puede terminar en un conflicto social, pero además, tarde o temprano se va a caer, porque los pueblos indígenas no son mancos, se van a demorar, pero van a activar los mecanismos legales que existen. Y lo que va a pasar finalmente es que tú vas a confrontar pueblos indígenas, rondas, es decir, esa confrontación permanente que ha sido la dinámica del ejercicio de gobierno. Eso para hablarte de lo más grave en términos de una decisión política en la que la mano del presidente se ve claramente y las respuestas de algunas rondas de respaldo, cosa que nunca hacen. Las rondas no están para respaldar gobiernos, las rondas están para fiscalizar gobiernos. Entonces, claramente esa ha sido una concesión del ministro Salas, que hoy va a continuar la ministra Chávez, porque cualquier ministro de Cultura con nociones tendría que revertir esa decisión. Es muy similar a lo que ha pasado en educación con SUTEP, con el SUTEP y con esta otra organización paralela, ¿no? No, FENATEC. Precisamente nosotros comentábamos, y ya para salir... FENATEC, sí. Sí, y ya precisamente para salir, y para salir ya del tema del cambio ministerial, que el presidente Castillo, lo comentábamos en la mesa editorial de Perú 21,
el presidente Castillo sumó un nuevo vocero, sumó un nuevo defensor, más que un nuevo ministro en cultura, porque recordemos que Bexy Chávez tiene más el perfil de ser una vocera, de ser una defensora del presidente de la República, tipo como ha venido haciendo el señor Salas, que ahora pasó de cultura a trabajo. No sé si usted, ¿cómo ve esta visión? Mira, yo creo que el presidente tenía varias opciones. Una era buscar un gabinete de ancha base. Difícilmente en el estado en el que se encuentra su gobierno, algún profesional iba a sacrificar su conocimiento en alguna materia y su prestigio personal para acompañar un gobierno con serios cuestionamientos de corrupción. Un gobierno y a un gobernante con serios Ujú. cuestionamientos de corrupción. Pero además no hay una actitud clara de efectivamente querer llevar adelante un gobierno convocante, ni querer representar al país. O sea, lo que ellos han hecho es aislarse cada vez más y agudizar más las confrontaciones con todos los sectores del país, el sector empresarial, la industria, la gente, los ciudadanos, ¿no? O sea, el solo hecho de caminar a fiscalía con, 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 con varias decenas de policías, cuando el país necesita esos policías cuidando las calles, te demuestra su falta total de claridad respecto de las urgencias que hoy tiene el Perú. Sí, doctora, precisamente ya que Lo que ha hecho menciona, es hacer un gabinete de defensores, ¿no? Como lo hizo cuando ujú, cuando lo vacaron la segunda vez que llevó a los ministros que no tenían nada que hacer ahí porque la vacancia era contra él, o cuando lo hizo cuando el ministro de Educación salió a defender el plagio de su tesis, cosa que es absolutamente inmoral per se, eh, o cuando sale el ministro, salía Aníbal Torres a claro. defender los casos penales del presidente. Ujú. Doctora, ya que mencionó a la fiscalía, el presidente Castillo tiene 5 investigaciones abiertas. Es un Ujú. tema completamente, es una situación inusual porque no se veía a un presidente en funciones con una investigación abierta llamado a declarar a sede fiscal. No se veía, ¿no? Pero critican a la fiscal de la Nación, a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la critican porque dice, sus abogados de Castillo sobre todo, porque dice que tiene un sesgo y es una persecución política la que está haciendo. ¿Cómo ve usted este tema? Bueno, nadie metió $20.000 en el baño del Palacio de la Fiscalía ni de los ciudadanos, ¿no? Eso vino de adentro y tiene que responder el presidente. Nadie hizo que el puente Tarata generara la corrupción en torno al mismo que ha generado. Nadie plagió su tesis. Lo hizo él y su esposa para ganar Ujú, más plata, con relación a otros profesores. Entonces, yo creo que es bien fácil echarle la culpa a los demás de los actos propios y no querer asumir responsabilidades, ¿no? Claramente el Ministerio Público está haciendo su trabajo y la fiscal de la Nación, en un momento muy difícil del país, está haciendo las cosas que tiene que hacer. Y por supuesto, como siempre, le van a sacar o le van a decir de todo para intentar menoscabar su credibilidad, pero las investigaciones en realidad son culpa del presidente y de sus actos o de sus silencios. No son culpa de ningún fiscal de la Nación de turno. ujú. Doctora, esta pregunta la hago siempre a los entrevistados que, bueno, que están en el tema político. ¿Cuánto tiempo usted le da al presidente Castillo en Palacio de Gobierno? Usted puede, teniendo en cuenta las circunstancias y los hechos conocidos, puede animarse a decir, oye, el presidente le queda unas semanas, meses, o nos Sí, claro. vamos hasta el 2026. No, 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 yo desde el principio de la gestión del presidente, de hecho desde el 28 de agosto, en el que para mí fue revelador. Yo soy tan niña y fue la procesión de la bandera, que es para los tagneños y para los peruanos debiera ser un momento muy importante en la historia del país, porque terminaban 50 años de cautiverio y se humilló y se ofendió no solo la ceremonia, sino el significado de la ceremonia y de la bandera en Tacna por parte de un profesor, lo que me demostró que el profesor no tenía nada más que el grado, porque no conocer el significado y el simbolismo de la protección de la bandera en Tacna, llegar, cambiar y romper todo el protocolo, armar una portátil que hizo que las mujeres tagneñas, que tienen mucho valor por lo que significó sostener el amor a la patria esos 50 años, tanto que tenemos el honor de cargar la bandera, solo la mujer tagneña. Eh, Lloraban, ¿no? O sea, esto fue un fin de semana y el martes hubo una marcha de todos los colegios
para manifestar la reacción en contra de lo que hizo Castillo. Para mí ese día no había más que discutir. Y sin embargo era perfectamente consciente, y lo soy ahora, que los tiempos para que él pudiera salir democráticamente, por supuesto, con votos en el Congreso, vía una reforma constitucional o vía la vacancia por causal, y plagiar una, si, eso no es, si plagiar una tesis no es inmoral, no sé qué cosa lo es, la verdad, más para un profesor. Pero a eso súmale ya todos los actos siguientes. Eso a mí me tocó en las fibras del patriotismo más profundo, ¿no? Pero ya comienza a sumarle la gente que convocaba, la falta de respeto a Ayacucho, haciendo jurar a Bellido en las Pampas de la Quinoa, en un lugar en el que el terrorismo destruyó la paz y la vida. Y todo lo posterior, ¿no? Las ofensas permanentes a los periodistas, a la prensa, porque estos no son los periodistas, esa es la prensa, y no No, es sí, la la prensa, prensa, claro. es la libertad de expresión, y no es la libertad de expresión, es la democracia. O sea, hay que entender esa lógica y esa dinámica con claridad. Entonces, yo siempre sostuve que el 2 de octubre, que son las elecciones municipales y regionales, estaban distorsionando todo el proceso político. Y claro, me cuesta mucho explicarlo porque no todo el país hace política y entiende la dinámica de un partido político. Quizás a mí me parecía obvio, porque tengo 34 años en un partido político, pero si tú revisas todas las leyes aprobadas en el Parlamento, donde ha habido unanimidad, además de SUNEDO y de las barbaridades en contra de los derechos sexuales y reproductivos, ojo, la necesidad de información a los niños y adolescentes, ¿no? No a los que tienen una familia bien conformada, no, eso no. A aquellos en los cuales el que les pega y el que los viola sexualmente es el papá o es el tío. A esos es lo que hay que proteger. Pero bueno, fuera de esos retrocesos y de los temas universitarios donde hay coincidencias por grupos de interés, todos los demás tienen que ver con reformas políticas y que impactan en el proceso electoral municipal y regional. Para empezar, la fecha límite era octubre del año pasado y la fueron corriendo hasta enero, eliminaron las PASO, eliminaron la pérdida de inscripción y una serie de correcciones durante todo este tiempo que ha tenido, y luego vinieron las internas y hasta hoy están las apelaciones. Entonces, los partidos políticos no estaban pensando en el país. Probablemente el mío, como perdió inscripción, me regalaba la mirada del bosque, ¿no? Pero hoy y hasta el 2 de octubre, tú tienes un clima político distinto. Y eso le abre una posibilidad al país, muy importante. Yo creo que esta es la primera ventana de oportunidad que hay para que en democracia podamos salir de lo que significa un gobierno cargado de incapacidad y de indicios muy graves de corrupción y de ineficiencia. Es una forma de corrupción, pero que además nos está pues llevando nos está desbarrancando. La segunda ventana de oportunidad que se abre para mí es después del 2 de octubre y hasta la segunda vuelta regional, porque hay una recomposición de la política a nivel nacional. Claro. Y así él pasa la segunda vuelta nacional, dependiendo de la recomposición de las fuerzas políticas, yo te podría decir si se puede o no vamos a terminar hasta el 26, salvo que de pronto aparezca la imagen a donde él está pues recibiendo un sobre, con lo cual ya incluso los incrédulos tendrían que decir esto no es un tema de derechas o izquierdas, es un tema de corrupción o no corrupción, ¿no? Pero Y eso... esa parte de la imagen donde él aparezca es muy complicado, ¿no? Ya teniendo en No cuenta, creas. ¿A ti se te ocurrió que alguna vez ibas a encontrar dinero escondido en el water del palacio? O claro, sea, los no, niveles no, de sí, tienes razón. torpeza o que la hija o cuñada de un presidente iba a estar de discurso, micrófono en mano, hablándole a una localidad diciendo, bueno, dígame quiénes son y cómo hacemos esto. O sea, eso era impensable, ¿no? No es que no haya habido corrupción antes, ojo, ¿ah? No, Ojo. sí, claro. Pero probablemente era mucho más sofisticada, lo que no la hace Sí. menos delictiva. Pero esto es tan burdo, es tan obvio que el ministro Silva estaba comprometido hasta el cuello y que se le blindaba, es tan evidente que sus ministros son leales y muchas veces no por una preocupación por el Perú, sino por su chamba, que no da más. O sea, esto no es un tema de si tengo incluso un tema ideológico, que claramente en mi caso yo creo en el mercado y en las libertades. O sea, no concibo un país sin libertad.
Y esas libertades en lo económico se concretan en un libre mercado y en un Estado, en tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Claramente combato ideológicamente una mirada centralista de la economía del país. Pero eso no significa que aquí, más allá de eso, no me importa si este gobierno es de lo que es, este gobierno es nefasto para el país, Totalmente, nefasto. Y coincido con usted. eso tiene un fin, y yo creo que si se alinean las fuerzas políticas al 2 de octubre y responden a la demanda ciudadana, que es lo que van a salir a buscar ahora, votos, Ujú. se podrían lograr los consensos necesarios para un adelanto de elecciones o un recorte de mandato, que creo que es la salida más democrática, con una pena por el Congreso, pero el Congreso también tuvo su oportunidad y tampoco la aprovechó, ¿no? Aquí ¿Puede quiero pasar preguntar. cualquier cosa? Sí, pero sería pues difícil. Aquí quiero preguntarle el reporte. Mire, no Diego, hace una hora el presidente Pedro Castillo este sábado estuvo en Junín. Y en Junín él ha dicho que se ha dirigido al Congreso y él ha dicho que le va a dar la última oportunidad, le tiende la mano por última vez al Congreso para trabajar en torno al país. ¿Qué significa la última vez, esa pequeña frasecita, por última vez? Yo trato de entender al presidente siempre que lo escucho hablar. A veces hay algunos traductores que nos tratan de explicar cuál es el sentido de lo que dijo o lo que quiso decir. Él es un estilo permanentemente confrontacional. Él tiene algunas características del lenguaje, profundamente machista, con una estructura mental absolutamente patriarcal, eh, justificando además el uso de la violencia para la corrección, cosa que está prohibido ya en la ley, incluso para corregir moderadamente a tus hijos, Ujú. que era una barbaridad que antes estaba en el Código Civil, hoy ya no se admite. Entonces, él tiene algunas estructuras mentales típicas y otra es este permanente uso de la confrontación y de responsabilizar al otro como parte de su discurso. O sea, que en verdad es Claro. la última vez, no necesariamente significa o es una amenaza de que va a hacer algo, porque además no tiene ninguna fuerza para hacer nada que no sea destruir la economía, ahuyentar la inversión, hacer más pobres a los pobres, empobrecer a la clase media que salió adelante con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, espantar el dinero que puede generar inversiones, que pueden generar trabajo. O sea, lo único que hace bien es eso. Pero después no es capaz de generar paz, no es capaz de generar calma, no es capaz de identificar los verdaderos problemas, no atiende los temas de seguridad ciudadana, nunca se ha reunido con las instituciones que existen para canalizar situaciones. Acuerdo nacional, si tú quisieras un esfuerzo no parlamentario de encuentro, CONASEC, la Con Comisión usted. Nacional de Seguridad Ajá. Ciudadana, jamás se ha reunido. Los esfuerzos de reforma del sistema de justicia. Hoy nadie va a asistir, ningún poder del Estado va a asistir a una convocatoria del presidente, porque nadie quiere estar parado a su lado, lamentablemente. Y nadie quiere estar parado a su lado, no por lo que él quiere contarle al Perú que es el que es un hombre humilde. Mentira, el Perú está lleno de migrantes, de personas que nos hemos trasladado del campo a la Claro ciudad, que sí. a las capitales de nuestra región y luego a la capital de Lima. Yo soy de Toquepala y me moví a Tacna y de Tacna me moví a Lima y todos venimos de la papá o el abuelo. En Lima es muy poco limeño con papá limeño, abuelo limeño. Casi todos venimos. De Lima es el provincia. encuentro de muchas regiones que buscaron la oportunidad que las regiones no tenían. Entonces, no me vengas a mí a contar el cuento de que esta es la pugna de nadie contra nadie, ¿no? San Juan del Lurigancho está lleno de personas que vinieron desplazadas en la época del terrorismo, igual que, por supuesto, el Agustino. Y es gente maravillosa, personas que se rompen el alma trabajando, y algunos son más claros, otros más oscuros, otros más chatos, otros más gordos, otros en fin, nadie más peruano que nadie. La gran diferencia en el Perú es el tema de las oportunidades. Claro, claro que sí. Eh, y él agudiza un conflicto racial existente en un Perú virreinal que ya no existe. El proceso de mestizaje ha sido tan maravilloso en nuestro país que por lo menos tu generación y la siguiente ya no tiene conflictos raciales de los 40, ya eso se acabó, ya los apellidos, el color de la piel, ya eso se acabó. En las nuevas generaciones eso no está en discusión, pero sigue estando en discusión si los niños tienen anemia o desnutrición y con eso, aunque estudien en el mejor colegio,
sus conexiones neuronales no van a servirles para competir en igualdad de condiciones. Claro que Y sí. él no atiende esos problemas, al contrario, los crea, los agudiza, como agudizó cuando era un sindicalista el problema de la educación en el Perú. Y por meses dejó a los niños sin escuela. Claro que sí. Doctora Perestello, le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Oscar. Gracias por conversar con Perú 21. Gracias.